Hola a todos, muchas gracias por conectarse a esta quinta y última sesión del trimestre 22I de las áreas de café y álgebra, que es un seminario que se realiza para el área de álgebra de la UAM Ixtapalapa. En esta ocasión, en este trimestre, estamos realizando este ciclo de conferencias donde matemáticas que se dedican al área de álgebra y temas afines nos están presentando temas que resultan de su interés o bien que son el área en el que se desarrolla su investigación. Y para presentar a nuestra invitada ponente del día de hoy, le voy a conceder la palabra a Yuriko, que nos va a dar la presentación de nuestra ponente. Adelante, Yuriko. Muchas gracias, Lisbeth, y bienvenidos todos a esta sesión de nuestro seminario. Es un gusto para mí presentar a la ponente del día de hoy. Ella es la doctora Victoria Guaselí. Obtuvo el grado de doctora en matemáticas en 2018 con la tesis Relación entre el carcaj ordinario de un álgebra y el grado de morfismos irreducibles, bajo la dirección de la doctora Claudia Alicia Chayo. Ha realizado estancias de investigación en Brasil y Uruguay. Su línea de investigación está en torno a la teoría de representaciones de álgebra, teoría de Auslander-Reiten y grados de morfismos irreducibles. Además de la investigación, realiza actividades de docencia y divulgación de las matemáticas y de la ciencia. Actualmente trabaja en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y en esta ocasión nos hablará sobre una introducción a las representaciones de álgebras y el radical de las categorías de módulos. Adelante. Bueno, primero agradecer la invitación a Liz, a Yuriko, y a todos por estar acá presentes en esta charla. Así que como dijeron, voy a hablar un poquito de lo que es la teoría de representaciones de álgebra y lo que yo estuve estudiando en general en la tesis doctoral es el radical de la categoría de módulos, así que voy a dar algunos resultados obtenidos a partir de esa información. En general en álgebra lo que empezamos a estudiar son distintas estructuras algebraicas. En general en los primeros cursos de álgebra nos topamos con lo que son los espacios vectoriales, donde, para un espacio vectorial lo que necesitamos es un cuerpo. Tenemos un conjunto, que es un conjunto que llamamos el conjunto de vectores, y dos operaciones. Una operación que la llamamos una operación interna, una suma, una adición, que operan entre elementos de vectores, y después tenemos una operación externa que cómo se relacionan los elementos del cuerpo con los espacios vectoriales, ¿no? con los vectores que tenemos. Y para que esto tenga una estructura de espacio vectorial, como vimos, tiene que cumplir como ciertas propiedades, tanto esta operación como la operación interna. Y esto lo podemos hacer para varias estructuras algebraicas. Otras estructuras que se estudian son grupos, anillos, por ejemplo, la estructura de álgebras, de módulos, y todo lo que tienen en común estos son justamente conjuntos, a veces que tenemos un solo conjunto, y operaciones entre esos conjuntos. Pueden ser operaciones internas o pueden ser operaciones externas. Pero todo como para darle a eso una estructura de lo que estamos necesitando, tiene que satisfacer ciertas condiciones. Entonces, nosotros lo que nos vamos a concentrar en esta presentación son en álgebras, en K-álgebras, ¿no? Donde K es un cuerpo, y en la categoría de módulos. Así que eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a ver esta categoría de módulos a partir de las representaciones de álgebras. Así que por ahí va a estar orientada esta charla. Entonces vamos a comenzar definiendo lo que es un álgebra. Entonces, para un álgebra vamos a tener un anillo con unidad. Entonces, para un anillo tenemos dos operaciones internas, una adición y una multiplicación entre los elementos del anillo, y un elemento que hace que con la multiplicación, el elemento unidad del anillo, ¿no? Que con la multiplicación multiplicado por cualquier elemento del anillo me devuelve ese mismo elemento. Entonces,
a este anillo le vamos a anotar con un cuerpo una estructura de K espacio vectorial, y que además con el producto entre el cuerpo y el anillo, con esa estructura de espacio vectorial, tiene que ser compatible con la multiplicación del anillo. ¿Esto qué quiere decir? Que digo, bueno, yo puedo multiplicar elementos del anillo, y cuando estoy multiplicando con algún elemento de un cuerpo, puedo conmutarlo en cualquier lugar, y todas estas multiplicaciones van a seguir teniendo sentido. Entonces, cuando tenemos una estructura de este estilo, es lo que vamos a decir que es una K-álgebra. Y vamos a decir que esa álgebra es de dimensión finita si esta estructura, como K espacio vectorial, cuando la vemos como un K espacio vectorial, tiene dimensión finita. Encontramos una base con una cantidad finita de elementos. En caso que no sea de dimensión finita, decimos que esta álgebra es de dimensión infinita. Nosotros en esta presentación nos vamos a concentrar en álgebras de dimensión finita, y el cuerpo K lo vamos a considerar algebraicamente cerrado. Bien. Entonces, ejemplos, por ejemplo, de álgebras, tenemos el álgebra de polinomios. O sea, nosotros en los polinomios tenemos una suma definida entre polinomios, una multiplicación entre polinomios. Eso lo hace tal que sea un anillo, o sea, así como lo definimos usualmente, tiene una estructura de anillo. Y también le podemos definir una multiplicación por un escalar, el escalar del cuerpo. Entonces ahí le estamos brindando una estructura de K espacio vectorial, entonces toda esa estructura decimos que es el álgebra de polinomios, con todas esas operaciones que tenemos definidas. Y lo mismo pasa con el álgebra de matrices. Sabemos de n por n, por ejemplo, las matrices cuadradas. Sabemos cómo sumar matrices cuadradas, sabemos cómo multiplicar matrices cuadradas, eso le da una estructura del anillo, tenemos la unidad, que es la matriz identidad, y sabemos cómo multiplicar un número, o sea, un escalar, por las matrices. O sea que estos son ejemplos de K-álgebra. Y hay una que es la que nos va a interesar en esta presentación, que es el álgebra de caminos de un quiver, que es lo que voy a presentar a continuación. Entonces, para eso voy a definir lo que es un quiver. En un quiver es justamente este elemento, un elemento que tenemos acá. Vamos a tener vértices y flechas entre esos vértices. O sea que un quiver se consta de 4 cosas. Del conjunto de vértices, que son los puntos de este grafo orientado. Tenemos las flechas, que son como las aristas orientadas que hay entre un vértice y otro vértice. Acá tenemos este ejemplo. Y después 2 aplicaciones, que lo que me indican estas aplicaciones es, para cada uno del conjunto de flechas, quién es el vértice inicial y quién es el vértice final. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el conjunto de vértices, que es el vértice 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, el conjunto de flechas, alfa, beta, gamma, delta y lambda, y por ejemplo, para cada una de las flechas tenemos definidas estas aplicaciones. Para el caso de la flecha alfa, el vértice inicial es el 3, es de donde comienza la flecha, y el vértice final, o la E de ending, del starting y del ending, el vértice final es el vértice 2. Entonces acá es donde tenemos definido un quiver. Acá, me quedó, bueno, ahí está. El quiver, entonces vamos a decir que este quiver es finito si estos 2 conjuntos, tanto el de flechas como el de vértices, son conjuntos finitos. Entonces, ahora, ¿cómo se define el álgebra de caminos? Entonces, para el álgebra de caminos, vamos a tomar como la base del espacio vectorial todos los caminos que son posibles hacer en el quiver. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo. La suma se define como la suma formal, ¿no? Como yo tengo 2 elementos de la base, los puedo sumar y puedo hacer operaciones como formalmente en el caso, o lo dejo escrito explícitamente, o ver cómo se puede llegar a operar, como cuando operamos con polinomios. Hay veces que yo tengo 2x cuadrado más 3x cuadrado, lo puedo juntar a hacer 5x cuadrado, tengo 2x cuadrado más 3x cubo, lo dejo expresado de esa manera. Entonces, de una manera parecida es donde cómo expresamos nosotros la suma entre los elementos de la base. Y la multiplicación en esta estructura la vamos a definir como la concatenación de caminos. O sea que si yo tengo 2 caminos que los puedo concatenar,
entonces voy a decir que el camino va a ser el nuevo elemento, ese producto, el elemento va a ser la concatenación final, como sería el caso, yo acá tengo un elemento que vendría a ser el delta. Y si lo multiplico por el lambda, entonces me va a dar el camino delta lambda, o sea, es el camino que va del 1 al 5 que tiene longitud 2. Y en el caso que yo no pueda concatenar caminos, la multiplicación se define como 0. Entonces, en el caso, por ejemplo, yo tengo mi flecha delta y la quiero concatenar con mi flecha beta, entonces en este caso no hay como un camino que vaya de delta y me siga por beta, porque para poder concatenar, el vértice final de una flecha tiene que ser igual al vértice inicial de la otra. Y en este caso, entre delta y beta no pasa. Entonces el producto entre estos dos elementos se va a definir como 0. Entonces con esa suma y ese producto es como definimos al álgebra de caminos de multiplicar. Entonces, bueno, vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, si tenemos este quiver, ¿no? Tenemos un 1 y mi conjunto de vértices es el 1 y mi conjunto de flechas es esta alfa que va del 1 al 1. Entonces, ¿cuál es la base de esta álgebra? Bueno, entonces tenemos el elemento neutro, que es quedarme en el lugar, digamos, no hacer nada. Después tengo mis caminos de longitud 1, que va a ser alfa. Mi camino de longitud 2, que es hacer alfa y nuevamente con alfa, o sea que me va a quedar alfa cuadrado. Mi camino de longitud 3, alfa con alfa con alfa, que es hacer cubo, y puedo empezar a concatenar toda la cantidad de veces que quiera a este alfa. Entonces, en este caso, si veo la base, es una base infinita. Entonces, esta álgebra en realidad es una álgebra de dimensión infinita, no es una álgebra de dimensión finita. Con este tipo de álgebras no vamos a trabajar en esta presentación. Pero bueno, era como un ejemplo. Pero bueno, podemos ver que esta manera de expresarlo hay un isomorfismo con el álgebra de polinomios, ¿no? Si nosotros asociamos a cada una de estas potencias con las potencias de la indeterminada, o sea, hacemos esa biyección, entonces acá tenemos este isomorfismo de álgebra. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos esta álgebra que tiene como vértices el 1 y el 2, y después como conjunto de flechas solo la alfa. Entonces, ¿quiénes van a ser mi base? Bueno, mi base van a ser mis elementos que quedarme en el lugar, digamos, los caminos de longitud 0, que es como no moverme, quedarme en el 1 y quedarme en el 2, y después caminos de longitud 1, que en este caso voy a tener mi alfa solo. O sea que esta álgebra es de dimensión finita, porque tengo 3 elementos en mi base, y es isomorfa, para verla con una álgebra conocida, al álgebra de matrices triangulares inferiores, por ejemplo, o lo podemos hacer con matrices triangulares superiores también, donde estos elementos estacionarios están, puedo biyectar el E1 con este elemento, el E2 con esta matriz, y el alfa con esta matriz que yo tengo acá. Entonces, esta álgebra de caminos también está como representada, o la puedo asociar con esta álgebra matricial. Bien. Entonces, un resultado importante, estudiamos, fue dado por Gabriel, que si yo tengo álgebras de dimensión finita, bueno, básica y conexa, entonces voy a encontrar un único quiver, un conjunto de flechas y de vértices y de flechas, que haga que esa álgebra sea isomorfa al álgebra de caminos de ese quiver, cocientado con un ideal de esa álgebra de caminos, ¿no? Ideal como ideal de anillos. Este tiene que cumplir que sea un ideal admisible, eso quiere decir que este ideal va a tener sumas de caminos de longitud 2 y una longitud finita también. Entonces, cualquier álgebra que cumpla estas condiciones la podemos asociar con una álgebra de caminos cocientada con este ideal admisible. Entonces, bueno, y a este isomorfismo que tenemos acá es lo que llamamos presentación del álgebra. Entonces, al álgebra va a estar presentada por el Carcas y por su ideal, que es lo que nosotros llamamos en general el ideal de relaciones del álgebra. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo un poquito más formal. Entonces, tenemos este quiver. Entonces, si hacemos el álgebra de caminos de este quiver, ¿cómo nos queda? Bueno, tenemos los caminos estacionarios, que además da que la suma de estos caminos estacionarios es la unidad del álgebra.
Después tenemos los caminos de longitud 1 para hacer la base, o sea que tenemos la flecha alfa, la beta, la gamma, la delta y la lambda. Tenemos caminos de longitud 2, podemos hacer alfa con beta, beta con gamma, alfa con delta, delta con gamma, y después caminos de longitud 3. En este caso tendríamos el alfa con beta con gamma y el alfa con delta con lambda. O sea que ahí ya, bueno, no tenemos más caminos para hacer en este álgebra, entonces toda esta es la base del álgebra de caminos de acá. Ahora, ¿qué pasa si le agregamos un ideal? Por ejemplo, este que tenemos acá es un ideal admisible. Entonces, cuando nosotros hacemos el cociente entre el álgebra y el ideal admisible, cuando hacemos el cociente sabemos que todo lo que está en el ideal se asocia, se relaciona como con el cero, ¿no? Con el neutro del asunto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que este elemento que yo tengo acá va a estar relacionado con el cero en el álgebra, y este elemento que está acá está relacionado con el cero en el álgebra. Entonces, este elemento me va a dar como una relación 0, y este elemento de acá me va a dar una relación de conmutatividad, que quiere decir que hacer beta con gamma es lo mismo que hacer delta con lambda, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo tenía toda esta base en mi álgebra de caminos, pero en KQ. ¿Qué pasa si yo ahora lo pienso en KQ sobre I? Bueno, el alfa con beta se me hizo 0. O sea que este que está en rojo se me hace 0. El alfa con beta es 0, o sea que al multiplicarlo, digamos, o concatenarlo con el gamma, también va a ser 0. Y el alfa con delta con lambda, ¿por qué es 0? Porque nosotros estamos diciendo que cuando hacemos beta con gamma, es lo mismo que cuando hacemos, en realidad, delta con lambda, es lo mismo que hacer beta con gamma. Entonces, si lo estamos multiplicando por el alfa, estamos haciendo alfa con beta con gamma, que sabemos que alfa con beta es igual a 0, o sea que al multiplicarlo con el lambda también va a ser igual a 0. O sea que en mi álgebra de caminos, estos tres elementos, cuando lo cocientamos por el ideal, se me van, y estos dos elementos me van a quedar que son iguales. O sea que en realidad una base del álgebra de caminos, cuando lo cocientamos con este ideal, me va a quedar con estos elementos. Los caminos estacionarios que me quedan, las flechas que me quedan, pero las flechas de longitud mayor o igual que 2 en realidad no las voy a tener a todas. Estos de acá se me hicieron 0, estos dos son los mismos elementos, y este de acá, bueno, que es el que me sobrevive. Así que así es como le estamos dando la estructura a un quiver, la estructura esta de álgebra, tomando justamente esta base. Y lo podemos cocientar por unidad de la misma. Entonces, bueno, dado un álgebra o un anillo, le podemos definir los módulos, ¿no? Los módulos, tenemos acá la álgebra. Entonces, un módulo a izquierda, podemos también definir un módulo a derecha. Esto de izquierda y derecha depende de qué lado multiplicamos nuestros escalares, que en este caso los escalares van a ser como los elementos del álgebra. Entonces, los módulos tienen que tener estructura de K espacios vectorial, y además esta multiplicación que estoy definiendo externa, ¿no?, entre el anillo y el módulo, tiene que cumplir estas condiciones. De una manera que cumpla esta propiedad distributiva, esta propiedad asociativa con respecto a las multiplicaciones entre el anillo y entre el anillo y el módulo, que la unidad del álgebra también sea de alguna manera como la unidad cuando multiplico con un elemento del módulo, y esta relación cuando multiplico los elementos del álgebra con los elementos del cuerpo y los elementos del módulo. Entonces, todas estas condiciones tienen que cumplir para poder decir que tenemos una estructura de módulos. Y también, definimos los morfismos de módulos, ¿no? O sea, tenemos dos módulos, va a ser una aplicación K-lineal, o sea, con los escalares del cuerpo voy a tener una aplicación lineal, y con los escalares del álgebra cumple la propiedad que sale el escalar para afuera, o sea que primero multiplicar el elemento del álgebra y el módulo y aplicarle esta aplicación, este morfismo de módulos, es lo mismo que primero aplicarle el morfismo al módulo, al elemento del módulo, y después multiplicarlo por el elemento del álgebra que tenemos. Entonces,
vamos a decir que un módulo es finitamente generado, y cuando lo vemos como la estructura de cada espacio vectorial es finitamente generado. Y vamos a trabajar con módulos indescomponibles. De alguna manera los módulos indescomponibles es como la parte más chiquitita de un módulo que podemos tomar. Entonces, va a ser indescomponible, y si yo lo voy a querer descomponer, bueno, alguno de los dos, o sea, si yo lo descompongo, alguno de los dos tiene que ser cero. O sea, no existe una manera de descomponerlos sin que los dos sean cero. Entonces es como la estructura más chica de módulos que podemos ver. Y cualquier módulo lo podemos escribir como una suma directa de módulos indescomponibles. Y esa manera de escribirlo es única, bueno, excepto permutaciones y demás. Entonces, bueno, nosotros vamos a trabajar con la categoría de módulos finitamente generados, y la notación va a ser moda. INDA es una subcategoría, pero solo quedándonos con los módulos indescomponibles. Estas son como las notaciones que vamos a utilizar. Bien. Entonces, también esta estructura de módulos podemos verla a partir de representaciones de Quiver. Entonces, vamos a ver qué es una representación. Entonces voy a volver un poco a lo que era el Quiver. Nosotros en los Quivers vamos a tomar un Quiver finito, eso quiere decir que tengo una cantidad finita de vértices y de flechas, o sea, para los Quiver eso tenía conjunto de vértices y conjunto de flechas. Entonces, ¿cómo voy a definir una representación? Bueno, a cada uno de los vértices voy a poner espacios vectoriales. Y en las flechas voy a poner transformaciones lineales entre esos espacios vectoriales. Entonces, eso va a ser una representación de un Quiver. Entonces, esa representación va a estar finitamente generada si cada espacio vectorial que le estoy poniendo a los vértices es finitamente generado. Entonces, por ejemplo, tenemos este Quiver, ¿no? Tenemos este conjunto de vértices y flechas. Ahora, ¿cómo hacemos una representación de este Quiver? Bueno, en cada uno de estos vértices ponemos un espacio vectorial. Si queremos que sea de dimensión finita, entonces vamos a poner espacios vectoriales de dimensión finita. Entonces, en este caso, bueno, cada uno K tiene dimensión 1, o sea que son espacios vectoriales de dimensión finita. Y en este caso vamos a poner en las flechas transformaciones lineales entre estos espacios vectoriales. En este caso particular, elegí la identidad. Entonces, esta es una representación de este Quiver que yo tengo acá. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, en vez de verlo, el Quiver, el álgebra de caminos, lo vemos como este álgebra está como cocientado, o sea, el álgebra de caminos cocientado por este ideal? Esto quiere decir que alfa y beta es igual a 0, ¿no? Porque lo estoy, digamos eso, cocientando por este ideal. Ahora, ¿cómo hacemos las representaciones? Bueno, hacemos lo mismo. En los vértices ponemos espacios vectoriales, y en las flechas ponemos transformaciones lineales, pero de tal manera que esta relación que nosotros tenemos acá en el álgebra se siga viendo en la representación. O sea que al componer esta transformación lineal con esta transformación lineal, me dé 0 como me está dando en el Quiver, digamos, con relaciones, o en el Quiver ligado que tenemos acá. Y por ejemplo tenemos otra representación. Acá está también representaciones de dimensión finita, porque cada uno de los espacios vectoriales es de dimensión finita, y las transformaciones lineales que vamos a poner acá van a ser tales que cumplan esta relación, que cuando yo compongo esta con esta, me dé 0. Bueno, y en este caso pasa, ¿no? Acá estoy haciendo la inclusión y la proyección en una variable y después en la otra, entonces la composición de estas dos transformaciones lineales me está dando 0. O sea que esta que yo tengo acá es una representación del Quiver con esta relación que estábamos poniendo. Y para hacer una categoría no solo necesitamos los objetos, sino que también necesitamos los morfismos. Bueno, ya vimos los morfismos de módulos. Ahora, ¿qué es un morfismo entre representaciones? Entonces, un morfismo entre representaciones va a ser una familia de transformaciones lineales, o sea, voy a tener una representación y otra representación. Entonces, esta familia va a dar una transformación lineal por cada uno de los vértices que yo tengo. Entonces, en este caso, tengo 3 vértices, voy a tener 3 morfismos o sea, mi morfismo de representaciones va a ser una familia de 3 morfismos.
sea, de 3 transformaciones lineales. Y lo que tiene que cumplir es que en cada uno de estos cuadrados me quede conmutativo, para que tenga sentido el morfismo este de representación. Entonces, en este caso, la identidad compuesta con esta transformación tiene que ser lo mismo que la identidad compuesta con esta transformación, que en este caso cumple. Y el 0 con con el 1 tiene que ser igual a este que tengo acá con esta transformación, que también se cumple. Y lo mismo con el último, el cuadrado más grande, ¿no? Bueno, sí, con la composición total. No, en realidad se hace por cada flecha, así que me quedo con la conmutatividad de estos dos cuadrados que tengo acá. Entonces ya tengo definido cuáles son las representaciones, o sea, los objetos de mi categoría, y cuáles son los morfismos de mi categoría, los morfismos de la representación. Entonces, un resultado que es lo que hacemos en la teoría de representaciones es, nosotros estudiamos en realidad la categoría de módulos de las álgebras de dimensión finita, pero si tengo una álgebra de dimensión finita, vimos en el contexto, ¿no?, básica y conexa, que siempre lo podemos lograr, esto va a ser, lo podemos ver como el álgebra de caminos de un quiver orientado por un ideal admisible. O sea que ver la categoría de módulos del álgebra A es equivalente a ver la categoría de representaciones de este quiver con este ideal admisible. O sea que nosotros estudiamos la categoría de módulos, pero no a partir de los nudos, sino a partir de las representaciones de quiver. Eso es lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, hay distintos módulos importantes, tenemos en la categoría los módulos simples, que son aquellos módulos que tienen dimensión 1. Los módulos proyectivos, que una manera de verlos es, bueno, tenemos el álgebra, y a esa álgebra es un módulo, ¿no?, sobre esa misma álgebra, así que a este módulo lo podemos descomponer entre módulos indescomponibles, y esos módulos indescomponibles que estamos descomponiendo son los módulos proyectivos indescomponibles que tenemos de la álgebra. Y podemos hacer lo mismo, dualizar a esta información que tenemos acá, y esa suma directa que nos quedan, que serían los duales de cada uno de estos proyectivos, son los módulos inyectivos. Esta es la dualidad estándar. Entonces, bueno, cosas importantes. Nosotros, a partir de conociendo el quiver, entonces sabemos que si tenemos n vértices en el quiver, entonces la cantidad de morfismos, perdón, de módulos simples que no son isomorfos, tenemos la misma cantidad que los vértices que tenemos en el quiver, y lo mismo pasa con los módulos proyectivos e inyectivos indescomponibles. Tenemos n módulos proyectivos indescomponibles no isomorfos y n módulos inyectivos indescomponibles no isomorfos. O sea que esta cantidad de módulos simples, proyectivos e inyectivos indescomponibles, esto siempre tenemos una cantidad finita cuando trabajamos con quiver finitos. Pero puede pasar que la cantidad total de módulos indescomponibles que tengamos, pensando en la clase de equivalencia, sean infinitos. Entonces, eso ya es una caracterización del álgebra que vamos a trabajar. Entonces, en el caso de que la cantidad de clases de isomorfismos de módulos indescomponibles sea finita, vamos a decir que el álgebra es de tipo de representación finito, o sea que todos los módulos que son isomorfos los juntamos en la misma clase. Entonces, cuando esta cantidad de clases, de módulos no isomorfos, es una cantidad finita que tenemos, entonces es lo que decimos que es de tipo de representación infinita. Pero puede haber que haya infinitos módulos no isomorfos, entonces ahí tenemos un álgebra de tipo de representación infinito. Nosotros vamos a trabajar con estas álgebras de tipo de representación finita, o sea que vamos a tener una cantidad finita de módulos indescomponibles, o sea, de clase de isomorfismos, pero bueno, los asociamos todos juntos, entonces una cantidad finita de módulos indescomponibles. Bueno, entonces, en general, bueno, tenemos los objetos y tenemos los morfismos, y vamos a presentar la noción del radical de los homomorfismos, que de alguna manera me da información de la estructura o cómo se relacionan los morfismos en la categoría de módulos. Entonces, ¿cómo se define el radical? Bueno, el radical, voy a tener dos objetos, o sea, dos módulos en la categoría. Entonces, un objeto va a estar en el radical, un morfismo está en el radical,
Y cada vez que yo haga esta composición, o sea, para cualquier módulo indescomponible y cualquier morfismo que vaya de M a X y de I a M, cuando hago toda la composición resulta que no es un isomorfismo. Entonces, para cualquiera G, cualquiera H, cualquier M que haga esto, estoy diciendo que que toda esta composición no es un isomorfismo. Eso quiere decir que este F está en el radical de la categoría. Una forma más fácil de verlo, pensando en vez de con cualquier módulo, sino con módulos indescomponibles, una caracterización es los elementos que están en el radical, bueno, son aquellos morfismos que no son isomorfismos. Entonces esos son los elementos que van a estar en el radical. Podemos definir de manera inductiva las potencias del radical, ¿no? Es decir, bueno, un morfismo va a estar en una potencia enésima del radical. Sí, lo podemos escribir como una composición de dos morfismos, donde uno está en el radical y el otro está en una potencia anterior del radical. Y al hacer la intersección de todas las potencias estas del radical es lo que se define el radical infinito, entre dos módulos. O sea que va a ser un morfismo que esté en todas las potencias del radical. Bien. Entonces, estas potencias del radical cumplen esta propiedad de que es una cadena descendente que se estabiliza, o sea que el radical va a estar, contiene el radical al cuadrado, y que contiene, o sea, las potencias más grandes están dentro de las potencias más chicas. Y que se estabiliza quiere decir que a partir de un número, o sea, a partir de una potencia, todos estos conjuntos son iguales, y en particular igual al radical. Entonces una caracterización de estas álgebras de tipo de representación finita también está dado a partir del radical, de esta categoría de módulos, porque acá lo estoy considerando para todos, cualquiera dos módulos de X e Y, que dice, bueno, que es equivalente a tener un álgebra de tipo de representación finito, o sea, a tener una cantidad finita de módulos indescomponibles, es equivalente a que el radical infinito es igual a 0. Esto quiere decir que para cualquier X e Y, en algún momento este ideal es el ideal nulo. O sea que no solo tengo una cantidad finita de módulos indescomponibles, sino que no puedo empezar a componer y componer y componer morfismos que siempre me dé distinto de 0, sino que en algún momento morfismos, no isomorfismos de alguna manera, lo podemos pensar. Entonces que en algún momento cuando yo hago una composición se me va a hacer 0. Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos esta secuencia, esta cadena descendente, si en algún momento se me hace 0, eso quiere decir que las potencias más grandes también se me van a hacer 0, ¿no? Porque estaría que diciendo que acá 1 está dentro del 0, o sea que necesariamente el que yo tengo acá tiene que ser el 0. O sea que va a ser de tipo de representación finito si a partir de algún momento se me hizo 0. Y ese primer momento en el que se me hace 0 es lo que nosotros llamamos el índice de nilpotencia del radical de la categoría de módulos. Entonces, ¿quién es ese índice de nilpotencia? Bueno, justamente lo vamos a anotar por R sub A, donde el A es el álgebra que estamos teniendo. Entonces es el primer elemento en donde se me hace 0. En la potencia anterior, bueno, voy a tener como un morfismo que va a estar dentro de esta potencia del radical que va a ser nulita. Pero a partir de un momento va a ser igual a 0. Bien. Vamos a introducir otro concepto, que es el concepto de morfismo irreducible, de alguna manera como el morfismo más pequeño que podemos conseguir, que no sea isomorfismo, ¿no? Entonces vamos a decir que un morfismo es irreducible si no tiene inverso ni izquierda ni a derecha, y que si yo lo factorizo como composición de dos morfismos, bueno, no puedes, o uno tiene izquierdo a derecha, inverso a izquierda, o el que tiene inverso a derecha, o sea que no lo puedo escribir como dos composiciones que no sean inversibles. De alguna manera es una unidad mínima para medir los morfismos. Entonces hay una caracterización que fue dada por Bautista, una de las implicaciones, que si yo tengo elementos, módulos que son indescomponibles, es equivalente a tener un morfismo irreducible
y que pertenezca al radical, pero no al radical al cuadrado. O sea que no lo voy a poder escribir como dos elementos que están en el radical, digamos, de alguna manera. O sea, va a ser un morfismo que está acá, pero no una composición de dos elementos del radical. Y esto lo podemos hacer de alguna manera con cualquier. Entonces, si tenemos dos módulos que son indescomponibles, una de las propiedades también que cumple el radical es que si tengo sumas directas de los módulos, o sea, tengo un módulo y lo descompongo como sumas de indescomponibles, entonces esas sumas las puedo sacar fuera del radical, es una de las propiedades que cumple el radical, o sea que de alguna manera puedo siempre pensar como suma de radicales entre módulos indescomponibles. Entonces, cuando tenemos un morfismo en el radical, y estos morfismos son módulos indescomponibles, a este morfismo lo podemos ver como una suma de dos morfismos, donde uno es una suma de composiciones de morfismos irreducibles, o sea que voy a tener morfismos irreducibles compuestos, y después sumas de morfismos irreducibles, y el otro que va a estar en el radical infinito. Pero ¿qué pasa? En el caso de que el álgebra sea de tipo de representación finito, sabemos que el radical infinito es igual a 0, o sea que directamente a este morfismo lo puedo escribir como una suma de composiciones de morfismos irreducibles. O sea que de alguna manera los morfismos los puedo caracterizar a partir de los morfismos irreducibles, digamos, o obtener información de los morfismos a partir de morfismos irreducibles. Entonces vamos a tener estas composiciones de morfismos irreducibles, no podemos ver esto, donde estos FI, digamos, son morfismos irreducibles, o sea que podemos obtener caminos entre morfismos irreducibles, que justamente es esta secuencia. Y vamos a decir que la longitud de este camino, o sea, la cantidad de morfismos irreducibles que estamos componiendo, es la longitud del camino. Entonces, este concepto es para justamente una de las preguntas de decir, bueno, nosotros dijimos que el índice de nilpotencia, que lo tenemos acá, era el menor entero positivo, o sea, el primer entero en donde el radical se me hace 0. Bueno, ese menor entero positivo, ¿sé cuál es? Bueno, eso se estuvo estudiando, dieron distintos resultados, entre ellos, bueno, de la Peña, no dio exactamente cuál es este índice de nilpotencia, sino una cota del índice de nilpotencia, y eso lo dio en base, o una fórmula a partir de la longitud de los módulos que estaban involucrados en ciertos caminos. Pero bueno, no era exactamente el menor número que hacía 0. Sabía que a partir de ahí se hacía 0, pero podía ser que se haga 0 antes de ese valor. Y Claudia Chayo en 2012 dio un resultado para álgebras de dimensión finita sobre cuerpos algebraicamente cerrados y dio el índice de nilpotencia. Este índice de nilpotencia lo dio en función de grados de morfismos irreducibles, que no me voy a meter con ese concepto en esta charla, pero otra manera de caracterizarlo es a partir de longitudes de caminos, de caminos de morfismos irreducibles. Entonces, para eso lo dio a partir de representaciones de álgebras, o sea que lo dio para este tipo de álgebras, o sea que voy a tener también un quiver y un ideal. En las representaciones podemos saber quiénes son, o sea, están definidas las representaciones de los módulos simples, de los módulos proyectivos y de los módulos inyectivos. Entonces, para cada uno de los vértices, o sea, sabíamos que tenemos tanta cantidad de módulos simples, proyectivos e inyectivos, como cantidad de vértices que tenemos en el álgebra. Entonces, para cada uno de los vértices definió estos dos números. Un número está relacionado con los caminos que van del proyectivo al simple. Entonces, si tengo un camino que tiene longitud mayor que 1, o sea, que estos dos caminos, o sea, si estos dos módulos no son isomorfos, entonces este número NA se define como la longitud entre el camino que yo puedo obtener del proyectivo al simple. Ahora esto lo vamos a ver con un ejemplo. Y en el caso en que estos dos módulos sean isomorfos, que sean el mismo, a ese número lo voy a denotar por 0, a definir con 0. Y lo mismo hacer con el número, pero ahora comparando los módulos simples con los inyectivos. Entonces,
Si yo sé que el simple en un vértice es igual al inyectivo en el mismo vértice, que es lo que puede pasar, entonces a este número lo voy a definir por 0, y si en el caso contrario, en caso que no sean isomorfos, voy a tener, o sea, un camino, y este número lo voy a ver como la longitud de ese camino de morfismos irreducibles. Entonces después se define la suma entre estos dos números para cada uno de los vértices, y el índice de nilpotencia de toda la categoría de módulos, o sea, en el primer valor en donde todos los morfismos, en la composición de morfismos irreducibles se hace 0, está dada por este número. O sea, por el máximo de esta suma de estos números, considerando todos los vértices, sumándole 1. Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta álgebra que está dado por esta presentación, o sea que tenemos este quiver y tenemos este ideal, que quiere decir que alfa beta es igual a 0, y gamma con delta también es igual a 0. Y se define, para conocer la categoría de módulos, esto a partir de las representaciones se puede conocer cuál es esta estructura, donde, bueno, se empieza a tejer, y podemos empezar a representar a cada uno de estos módulos. Los puntos que aparecen en este nuevo grafo van a estar representados por los módulos indescomponibles que voy a tener en la categoría de módulos, y las flechas que me aparecen en este grafo son morfismos irreducibles entre justamente estos módulos indescomponibles. Entonces acá puedo visualizar a todos los módulos indescomponibles, en el caso que el álgebra sea de tipo de representación finita, y tenemos los morfismos irreducibles entre módulos indescomponibles. Entonces acá podemos ver los caminos de morfismos irreducibles entre módulos indescomponibles. Entonces es una manera geométrica de representar a la categoría de módulos a partir de la teoría de representación. Entonces, bueno, ¿cuál sería el índice de nilpotencia de la categoría, del radical de la categoría de módulos, en este caso? Bueno, entonces dijimos, tenemos que agarrar todos los vértices, del 1, el 2, el 3 y el 4, y considerar los caminos. El primer número era ver los, primero si por ejemplo, en el caso del vértice 1, si el proyectivo en 1 es igual al simple en 1. En este caso, el proyectivo en 1 está en este lado, el simple en 1 está acá, estos dos módulos no son iguales, así que este valor no va a ser 0, sino va a ser la longitud de este camino. Como estos son morfismos irreducibles, vemos que hay 3 morfismos que van del irreducibles, que van del proyectivo al simple. Y en el caso del vértice 1, el inyectivo es igual al simple. Esto se da porque justamente el vértice 1 es una fuente, quiere decir que las flechas que tengo que inciden en 1 son todas salientes de 1, no tengo ninguna flecha que me llega al vértice 1. Bueno, puedo hacer lo mismo con el vértice 2. Agarro el vértice 2, entonces tengo que ver, para definir el primer número, los caminos que van del proyectivo en 2 hasta el simple en 2. Entonces en este caso tengo estos 4 caminos. Esto que yo tengo acá en azul quiere decir que se está como pegando, ¿no? O sea, que esto se está relacionando, o sea, de acá yo puedo seguir por acá. Eso es lo que significa. Y para definir este segundo número en el vértice 2, tengo que ver la longitud del camino que va del simple en el vértice 2 hasta el inyectivo en el vértice 2. En este caso tengo 3 caminos. Bueno, puedo hacer lo mismo con el vértice 3. Acá tengo un morfismo del proyectivo al simple, y tengo 3 morfismos entre el simple y el inyectivo. Y después en el vértice 4, el simple es igual al proyectivo, o sea que acá pongo un 0, y después del simple al inyectivo en 4 tengo un camino de longitud 2. Este 0 se da porque justamente el 4 ahora es un pozo, se llama, ¿no? Un pozo quiere decir que son todas las flechas que llegan a ese... todas las flechas que inciden en el vértice 4 llegan, digamos, no hay ninguna flecha que salta. No pasa lo mismo con el vértice 2 y el vértice 3, porque acá tengo una flecha que llega y otra que sale. O sea que no es ni pozo ni puente. Y el vértice 3 es lo mismo, hay una flecha que llega y otra que sale. Bien, entonces ahora para ver el índice de nilpotencia lo que teníamos que hacer es calcular este nuevo valor, que es la suma de estos dos valores. De estos considerar el máximo, ¿no? Y sumarle 1. Ese era el índice de nilpotencia del radical de esta categoría de módulos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la cantidad máxima que yo puedo componer antes de que se haga 0 es 7. A partir del número
Entonces, si yo compongo 8 morfismos irreducibles cualesquiera, siempre me va a dar 0. Bien. Un resultado que tuvimos también en la tesis doctoral es que, bueno, no hace falta analizar todos los vértices para ver cuál es este índice de nilpotencia, que era el resultado que había hecho Claudia, sino que podemos considerar solo los que no son ni pozos ni fuentes. O sea, los que son simples proyectivos o los que son simples inyectivos, no hace falta analizarlos. Y después el índice de nilpotencia se da de la misma manera, es el máximo de estos RA, pero ahora solo considerando esos vértices que no son ni pozos ni fuentes. Entonces, en este caso, no hacía falta analizar el 1 y el 4, porque este es una fuente y este es un pozo. Solo analizando el 2 y el 3, puedo obtener cuál me da el máximo, digamos. Entre estos conjuntos me va a dar el máximo, entre estos, elementos. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, esto nuevamente, yo tengo esta álgebra, que acá tengo alfa y beta es igual a 0. Entonces, desde esta álgebra puedo considerar que es una álgebra de tipo de representación finito, tengo una cantidad finita de módulos, o sea que puedo armarme esta estructura. Estos morfismos son morfismos irreducibles, y en este caso, para saber cuál es el índice de nilpotencia, lo único que tengo que hacer es analizar el vértice 2, porque el 1 y el 5 son fuentes, o sea, solo me salen flechas, el 3, el 4 y el 6 son pozos, solo llegan flechas. O sea que el único que no es ni pozo ni fuente es el vértice 2. O sea que en vez de analizar todos estos caminos, es solo analizar el camino que empieza en el proyectivo en 2 hasta llegar al simple, que ahora tengo 1, 2, 3, 4 flechas, y del simple al inyectivo en 2 tengo una sola flecha. O sea que tengo 5, este camino total, la suma de estos dos números de 5, uno más es el que me da el índice de nilpotencia. Este vendría a ser como el camino más largo, o uno de los caminos más largos que yo me puedo conseguir. Una cosa que no dije para ver esta estructura, estos puntitos que yo estoy poniendo acá, es lo que se llama la mesh, las relaciones de mesh, que quiere decir que la composición de este morfismo con este morfismo es lo mismo que este morfismo y que este morfismo, o sea que estos rombos que me aparecen acá son conmutativos. Y cuando no tengo el rombito, sino que tengo este triangulito, quiere decir que la composición de este morfismo con este morfismo es igual a 0. Eso es lo que representan estos puntitos suspensivos que tengo acá. Bien. Entonces, bueno, acá estamos viendo que para ver cuál es el índice de nilpotencia del radical, estamos obteniendo información sobre morfismos en la categoría de módulos. Entonces, una de las preguntas que surgió es, ¿esta información la puedo ver a partir del álgebra, o sea, independizarme de la categoría de módulos y dar información acá? Bueno, eso es justamente lo que estudiamos, empezamos eso en la tesis de licenciatura y después seguimos estudiando en la tesis de doctorado y algunos resultados más adelante. Y que hicimos dar justamente el valor de este índice de nilpotencia a partir, o sea, solo conociendo el carcaj ligado, o sea, solo conociendo el quiver y el ideal que representan al álgebra que estamos utilizando, no conociendo toda la categoría de módulos. Entonces, bueno, dimos distintos resultados en las distintas clases de álgebras. Ahí tenemos para álgebras hereditarias, álgebras inclinadas de conglomerado, álgebras string o álgebras de cuerdas, inclinadas iteradas, para esto no dimos exactamente un valor, dimos una cota, álgebras monomiales y álgebras Cupí, ¿no? Entre otras álgebras. Cada una de estos resultados, cada una de estas álgebras se definen como de alguna manera en particular, entonces es como que usamos la teoría de cada una de estas álgebras. Entonces no me voy a introducir en la teoría de cada una, sino que voy a presentar algunos resultados. Entonces, por ejemplo, lo que son las álgebras hereditarias, bueno, las álgebras hereditarias son aquellas álgebras cuando usamos la categoría de módulos. Una definición es que todos los submódulos de módulos proyectivos también son proyectivos, entonces es una manera de caracterizar a las álgebras hereditarias, pero a partir de las representaciones está dado que son las álgebras de caminos de los diagramas de Lie. Entonces,
Los diagramas Dinkin, que bueno, aparecen acá en la teoría de representaciones, representando las álgebras hereditarias, pero aparecen en otras teorías, en otros lados de la matemática y física también, estos diagramas. ¿Qué quiere decir? Bueno, a estos valores le pongo flechas y le hago el álgebra de caminos, entonces ahí voy a tener una álgebra hereditaria. O sea, voy a tener una álgebra con las propiedades que cumplen las álgebras hereditarias. Esto en este caso de AN y de N, el N denota la cantidad de vértices que tiene el quiver este que estamos tomando. En caso de 6, de 7 y 8 solo tiene esta estructura. Lo único que puedo ir modificando son las orientaciones de las flechas, pero la cantidad de vértices y la estructura general del grafo, digamos, está dada por esto. Entonces, por ejemplo, en las álgebras hereditarias encontramos este índice de nilpotencia a partir de la cantidad de vértices que tiene la álgebra. O sea, independientemente de la orientación que tenga esta álgebra hereditaria, todos tienen el mismo índice de nilpotencia. En el caso de las de tipo AN, ese índice de nilpotencia está dado por N, por la cantidad de vértices. En el caso de las de N tiene esta expresión, 2N-3, y el 6, 7 y 8, su índice de nilpotencia, el radical de la categoría de módulos, es 11, 17 y 29. Entonces, ya viendo cuál es el álgebra, podemos determinar cuál es su índice de nilpotencia. Y tenemos el mismo resultado para las álgebras inclinadas de conglomerado. Entonces, las álgebras inclinadas de conglomerado, no me voy a meter en la definición, pero están relacionadas con las álgebras hereditarias. Y si el álgebra inclinada de conglomerado es de tipo de representación finita, entonces del álgebra que proviene, hereditaria de la que proviene, también es de tipo de representación finita, y el índice de nilpotencia de este tipo de álgebras también está dado de la misma, con el mismo número que el álgebra hereditaria. Es más, el álgebra hereditaria es un caso particular de una álgebra inclinada de conglomerado. Entonces, por ejemplo, vemos esta álgebra, bueno, esta es una álgebra hereditaria de tipo A4, también es una álgebra de conglomerado. Entonces sabemos que su índice de nilpotencia es 4. O sea que como máximo voy a poder componer 3 morfismos irreducibles no nulos, ya a partir del cuarto morfismo irreducible me va a dar 0. Esta es otra álgebra inclinada de conglomerado, que en este caso no es hereditaria, también es de tipo AN, no es hereditaria porque no tiene justamente este grafo, ¿no? Orientado. Y acá tengo el carcaj con relación. Entonces, estas dos álgebras tienen el mismo índice de nilpotencia, del radical de la categoría de módulos, que es 4. La de tipo D5, por ejemplo, tenemos esta que tengo acá, es la álgebra hereditaria de tipo D5, y estas dos son álgebras de conglomerado de tipo D5, tengo 5 vértices, y sabemos que el índice de nilpotencia es 7, ¿no? Es 2 por 5, que es la cantidad de vértices, menos 3. Bien. Álgebras inclinadas iteradas. Las álgebras inclinadas iteradas también están relacionadas con las álgebras hereditarias, es haciéndole un proceso con la teoría de inclinación, tampoco me voy a meter en esta charla por ahí, pero lo que conseguimos es una cota, o sea que el índice de nilpotencia de las álgebras hereditarias están relacionadas con el álgebra Dinkin. La cota va a ser justamente la cota del índice de nilpotencia de la álgebra hereditaria con la quien está relacionada. Entonces, en este caso, son álgebras hereditarias de tipo A5, entonces sabemos que el índice de nilpotencia es menor o igual que 5. En este caso me da 5 porque es la hereditaria. Este caso no es hereditaria porque acá estoy, esta línea punteada quiere decir que yo, al componer alfa y beta, es el camino que está en el ideal. En este caso también me da 5, pero si después yo tengo el ideal que está formado por alfa, beta y por gamma, delta, esta me da 4. Entonces, en realidad lo que nosotros conocemos es una cota, pero bueno, en este caso particular, estas álgebras también son álgebras de cuerdas, que son un caso también que está definido a partir de su quiver con relaciones, las álgebras de cuerda, tampoco me voy a meter por ahí, pero ahí hicimos una especie de, ¿cómo se dice? Bueno, no me sale la palabra, donde podemos determinar exactamente cuál es el índice de nilpotencia de las álgebras de cuerda. Bueno, no me sale la palabra que yo quiero decir. En las álgebras, o sea, que podemos determinar para álgebras de cuerdas cuál es exactamente ese índice de nilpotencia. Estas tres en realidad son álgebras de cuerdas,
Pero a diferencia de las álgebras hereditarias o las de conglomerado, no depende ese valor del quiver o de la cantidad de vértices, sino que teniendo el mismo quiver, cambiando las relaciones, puede ser que me varíe ese índice de nilpotencia. O sea que para las álgebras inclinadas iteradas tenemos una cota, pero para las álgebras de cuerda podemos hacer un proceso en donde conozcamos exactamente cuál es ese índice de nilpotencia. Y solo conociéndose ese proceso se hace a partir de este quiver con relaciones del álgebra, ¿no? Desde la presentación del álgebra. Álgebras de tipo árbol monomiales. Monomiales quiere decir que el ideal, o sea, que las relaciones que yo tengo son relaciones cero, no hay relaciones de conmutatividad, no hay sumas o restas en el ideal, o sea, que van a ser solo caminos lo que yo tengo en el ideal. Cuando yo tengo caminos, eso se me asocia con el cero. Entonces, también una manera de la que hacemos, bueno, vamos a definir dos álgebras, en realidad tres álgebras. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el camino que me va del 1 al 7 se me hace 0. Entonces, voy a definir dos álgebras que vendrían a ser como maximales sin considerar a esta relación. Entonces, decir, bueno, si yo considero en un álgebra mi vértice 1, todo esto está en el álgebra, pero cuando yo hago la composición desde el 1 hasta el 7 me da 0. O sea que si yo quisiera sacar la relación, la máxima álgebra que me llega es eliminando como esta flecha que yo tengo acá. O sea que voy a obtener, puedo separar a esta misma álgebra entre esta álgebra y hacer lo mismo, pero al revés, ¿no? Es decir, bueno, si yo me quiero quedar con el vértice 7, bueno, pero en esta álgebra total desde el 1 no llega, llega a partir del 2, o sea, el camino beta, gamma, delta, lambda sí está en esta álgebra, pero no cuando la compongo con el álgebra. Así que con este caso voy a obtener estas dos álgebras a partir de esta relación que yo tengo definida acá, y entre estas dos álgebras puedo ver la intersección, o sea que todo lo que tienen en común estas álgebras. Y estas álgebras, como yo estoy eliminando, me van a quedar álgebras hereditarias, un tipo de representación finita. Entonces, estos números yo ya los conozco, sé cuáles son, y ahora, ¿cómo defino el índice de nilpotencia de toda esta álgebra? Bueno, va a ser la suma de los índices de nilpotencia de estas dos álgebras, que en este caso esta es una álgebra de tipo E6, y en este caso es una álgebra de tipo D6, y restarle el índice de nilpotencia de la intersección, que es una álgebra en este caso de tipo D5. O sea que cuando yo haga esta cuenta, la suma del índice de nilpotencia de estas dos menos la de la intersección, me da el índice de nilpotencia de este álgebra original. Esto cuando consideramos una relación, pero podemos considerar dos relaciones, hasta hicimos el trabajo relacionando hasta relaciones superpuestas y demás, cosas que pueden pasar en las álgebras. Entonces, ¿cuál es la idea ahora para analizar el índice de nilpotencia de esto? Bueno, una manera es meternos y analizar la categoría de módulos y analizar esos caminos, pero la manera que lo hicimos a partir del álgebra de la presentación del álgebra es, a esta, como yo tengo tres relaciones, voy a considerar tres álgebras, de una manera parecida como considerar la anterior, ¿no? Es decir, bueno, voy a considerar un álgebra B1 donde voy a tener esta relación y la voy a considerar lo más grande que pueda a esa álgebra. Entonces digo, bueno, pongo esta relación, todo esto viene bien, digamos, no está afectado, pero cuando yo empiezo acá, yo sé que del 5, cuando yo hago la composición de beta 1, beta 2 y beta 3, en toda esta álgebra A me va a dar 0. O sea que si yo quiero eliminar esta relación que yo tengo acá, voy a tener que llegar hasta el 9, porque del 5 al 10 ya sé que me da 0. O sea que así voy a definir a mi álgebra B1. Hago lo mismo con ahora esta relación del medio. Bueno, voy a querer un álgebra que contenga esta relación y que lo pueda llegar a ser lo más grande posible. Bueno, yo sé que gamma 1 y gamma 2 va a ser 0, o sea que a las dos no las voy a poder poner, o sea que voy a llegar a tener hasta el gamma 1 por un lado, y por el otro lado, el 2 ya no lo voy a tener más. O sea que voy a tener del 5, o sea, cuando alfa 1, alfa 2 me va a dar 0, o sea que todo lo que esté relacionado así con el 2 ya no lo voy a tener más. O sea que esta es como el álgebra más grande que me puedo conseguir considerando esta relación. Y lo mismo hacer acá, ¿no? Cuando hago esta B3, sé que beta 1, beta 2, beta 3 me da 0, o sea que yo voy a llegar hasta el beta 2. Entonces tengo esta álgebra.
Ahora, con el proceso que vimos anteriormente, entre considerar separarla en dos álgebras y considerar la intersección, entonces en cada una de estas no puedo calcular cuál es el índice de nilpotencia, y el índice de nilpotencia del álgebra total es el máximo entre los índices de nilpotencias de cada uno de ellos. En este caso, el más grande se me da en esta vez. Entonces, el índice de nilpotencia de esto es 19. Todo esto lo hicimos con teoría de álgebra pullback y demás. Así que bueno, eso es lo que quería contar en esta presentación. Muchas gracias, Victoria. Muy bonita tu plática. Vamos a pasar a las preguntas, algunas preguntas o comentarios de los asistentes. Sí, yo tengo una pregunta. Adelante, adelante. Hola, Vicky. Hola. Primero, muy bonita plática. Muchas gracias. Me gustó mucho. Mi pregunta es lo siguiente. Supongo que tienes dos álgebras a la que le calculaste su índice de nilpotencia y Sí. tienes un bimódulo sobre esas dos álgebras. Entonces, no sé si han calculado el índice de nilpotencia del álgebra de matrices triangulares sobre esas dos álgebras y ese bimódulo. En general, cuando nosotros usamos la categoría de módulos, es como que fijamos un lado de una multiplicación. O sea, como que decimos, bueno, esta es la categoría, porque este índice de nilpotencia es de toda la categoría, no de módulos en particulares, porque lo que se relacionan son morfismos. Entonces es decir, bueno, mi categoría es la categoría de módulos a izquierda. O sea, que yo cuando los elementos que multiplico del álgebra los multiplico a izquierda. O puedo definir a derecha. Ya cuando empiezo a jugar entre izquierda y derecha, yo estuve trabajando un poquito ahí, pero bueno, con otra teoría ya empieza a complicarse las cosas de izquierda. Y empiezo a cambiar como multiplicar por izquierda y multiplicar por derecha. Pero este índice de nilpotencia es como de la categoría general y ya está fijado el lado de la multiplicación. Ok. Ok, Así bueno. que, sí. Bueno, quizás no sé si o sea, mi pregunta, bueno, quizás no me puedo explicar, o sea, ¿tienes dos álgebras? Digamos, Sí. A y B, Sí. y calcula su índice de nilpotencia de su categoría de Ya módulos, ¿no? entendí, ok. O sea, tengo mi categoría de módulos a derecha de A y categoría de módulos a derecha de B. Sí, ¿Cómo se exactamente. relacionan, no? Sí, Mira, sí, está bien. Sí, eso, mira, no lo estudiamos. sí, porque digo, el caso particular es cuando tienes la extensión por un punto, ¿no? O sea, tienes formas, o sea, el álgebra de matrices triangulares Sí. es como una generalización de la extensión por un punto de un álgebra. Ah, Entonces, sí. bueno, mi pregunta era nada más eso, ¿no? Si, o sea, si tienes... Claro, sí. Mira, no. Pero bueno, puede ser que. Claro, considerando entre las dos. No hemos estudiado. O sea, como que tenga las dos estructuras simultáneamente. Sí, sí. Em, Pueden coincidir los índices o no, ¿no? No es algo que claro, dependiendo. puede ser. Una buena Ok. pregunta, Valente. Sí, Ok. Bueno, pues... porque en general eso, al tomarla, capaz que me da la sensación de que el índice de nilpotencia se daría como a partir del máximo pero no sé, bueno, igual, en realidad, capaz estoy diciendo, pero como que se consideraría como el máximo, porque no sé cómo ver la categoría de módulos, porque me quedarían como dos distintas o en mi cabeza. Es que son distintas, ¿no? O sea, Ok. normalmente son dos categorías que pueden tener características. De hecho, a lo mejor Claro. en un lado te sale una cosa hereditaria y a lo mejor en la otra no. Ok. O sea, Bien. son dos categorías, por lo menos en módulos, no, las características a la izquierda no necesariamente se preservan a la derecha, o al revés. Claro, tal cual. Sí, digo, porque, bueno, o sea, por ejemplo, si tienes un álgebra y tienes su índice de nilpotencia y calcula la extensión por un punto de esa álgebra, se aleja mucho su índice de nilpotencia o algo así.
Cambia, mira, yo estuve estudiando, y la verdad que no había muchas, yo estuve estudiando eso, álgebras, y cómo modificaban cuando hacía extensiones por un punto, y empecé hasta con los casos más sencillos, y como que no hay mucha correlación. Hay algunos que se mantienen, hay veces que, no sé, que extiendo por un proyectivo y se mantiene, y extiendo por otro proyectivo, y empezó o sea, ya se empezó a cambiar todo. O sea que no, yo empecé, porque era otro dentro de la tesis, ¿no? Que estaba estudiando eso, a ver qué relaciones había, y no encontré mucha relación cuando empecé a estudiar con las extensiones por un punto. Porque modificaba mucho, o sea, como que dependía muchísimo del módulo por el cual estoy extendiendo. Entonces era Claro. como, no había un parámetro general. Claro, sí, 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 sí. Digo, yo pensaba que solamente como se extendía por un punto, a lo mejor era más o menos sencillo, pero bueno, Sí, ya me estás diciendo que pero no, 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 sí cambia totalmente la estructura. cambiaba mucho. Claro, Sí, claro. Ok, muchas gracias, Vicky. a vos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, pues felicitar a Victoria, muy, muy bonita plática, muy clara. Muchas Nos gracias. idea de lo que estudiaste y pues mucho éxito para tus investigaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Vicky. Y bueno, yo para no alargar nuestro seminario, además de felicitarte, después te escribo un email para ver si nos puedes compartir también tu presentación. Sí. Porque los resultados que nos has compartido son muy interesantes también. Bueno, muchas gracias. También ¿Vas te a ir haremos llegar. Ay, perdón, adelante, adelante. vas a ir a Licra, Vicky? No, a Licra, sí, a Licra para hacer ¿Es en Buenos Aires o no? Sí, ahora sí. Sí, tenía la intención. Ya, pues a lo mejor y nos vemos. Seguro. Claro, sí. Sale, sale, bueno, nos vemos. Nos vemos. Decía que también te compartiremos pronto tu constancia de participación y Bueno. muchas gracias por aceptar estar con nosotros en el seminario. La A plática ustedes por la estuvo muy invitación. buena. Bueno, muchas gracias. A ustedes por la invitación, les agradezco. Antes de cerrar la sesión, queremos hacerles una invitación al evento que estamos organizando en torno a la celebración del 12 de mayo, del Día Internacional de las Mujeres en Matemáticas. Entonces, déjenme compartir rápidamente la página del evento donde pueden encontrar toda la información y todas las actividades que estamos realizando. En particular, estamos escribiendo un muro colaborativo o un Padlet. Entonces las invitamos a todos y a todas a compartir, a escribir y a formar parte de esta interacción. También en la misma página estamos compartiendo diferentes cápsulas y videos de matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana, de sus diferentes unidades. Y el 12 de mayo tendremos un conversatorio de las matemáticas en la UAM. Entonces, por correo también les haremos llegar la información, cómo se transmitirá, el canal de YouTube, para que nos acompañen y formen parte de esta actividad también. Y bueno, yo quería darle las gracias a Vicky y a Isabel, que está presente, por haber participado en este ciclo de conferencias de mujeres matemáticas interesadas particularmente en el área de álgebra, para visualizarnos y mostrar los temas en los que nos trabajamos y que nos interesan. Creo que eso es muy bonito e importante. Bueno, pues muchas gracias por asistir a estas sesiones. Esta es la última de este trimestre y esperamos vernos en el siguiente trimestre con más conferencias, con más actividades. Pues Hasta muchas luego, gracias. muchas gracias. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. A todos en Argentina, Vicky. Gracias, voy a mandar. Hermoso país. Saludos a todos. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Bye.